Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de esta sección de mi canal que he titulado Libros con poquito spoiler. Entonces, como les había dicho en el video pasado, continuamos con la onda Spooky Season, o sea, libros que yo les recomiendo para leer en esta época spooky, que quiero decir que sean como un poquito de terror, de thriller, de suspenso o ambientados con esta onda otoñal. Pero bueno, a pesar de que ya casi se nos acaba octubre, yo considero que noviembre, como en México todavía pues es la onda del Día de Muertos, etcétera. A mí todavía me gusta leer un poquito sobre estos temas durante este mes, o al menos al principio de este mes, porque como ya sabemos viene Navidad y entonces cambia totalmente la onda. Pero bueno, continuando con esto, yo les enseño mi nuevo vasito. Bueno, no es nuevo, este es del año pasado, pero este es el vasito que nos acompaña el día de hoy. Es una calabaza. ¡Uy! El día de hoy les platicaré de un libro que me gustó muchísimo que se llama Hex, H-E-X. Y este libro lo leí en mi Kindle. Es este. Aprovechando, les voy a dar un update de cómo me sentí con el Kindle. La verdad es que sí los recomiendo bastante porque es muy pequeño, es muy liviano, es muy práctico. O sea, cabe en todos mis bolsos. Incluso ya ven que yo soy la niña de la mochila. Pero no, ahora ya en bolsos o en mochilas más chiquitas me cabe sin problema. Es más, a veces cuando llevo sudaderas muy grandes me cabe incluso en la bolsa de la sudadera. Entonces, la verdad es que es bastante útil, especialmente en el avión o en el aeropuerto, porque puedes leer en cualquier postura. Ya ven que los libros de repente tienes que estar sentado o no puedes estar como muy bien acostado, depende también del libro, pero no, con el Kindle puedes estar en cualquier postura, sentado como tú quieras, y lo puedes leer. En el avión es bastante cómodo. También algo que no sé si esté bien, pero bueno, al menos en mi higiene del sueño yo no he sentido que me haya alterado muchísimo. Es para leer en la noche antes de dormir, o cuando ya se apagan las luces, ¿no? Porque como puedes controlar la luz y la calidad de la luz, pues a mí me gusta ponerlo como en una luz baja y puedo seguir leyendo, y ya hasta que me empiece a dar sueño, pues ya pues ya lo dejo, ¿no? Yo digo que no altera porque pues repito, la luz no es muy mala, pero capaz que me equivoco, pero a mí sí me ha estado funcionando, más para terminar ciertas lecturas que no sé, de repente me quedo muy picada con el libro y lo descargo de todas formas en Kindle para poderlo leer pues en la noche, ¿no? Entonces la verdad es que muy bien, lo recomiendo ampliamente, y es una excelente manera de terminar nuestras metas lectoras. Pero regresando al tema, Hex, H-E-X, vamos a hablar un poco sobre el autor. Bueno, primero que nada, Hex es una novela considerada de ficción y al mismo tiempo de terror. La pueden encontrar en español por una editorial llamada Nocturna Ediciones, me parece que es española, y en Kindle tiene 462 páginas. Obviamente en Kindle son más páginas porque pues, es más chiquito el cuadrado, pero me parece que en físico el libro tiene como unas 300 y algo. O sea, no es un libro ni tan chiquito, pero tampoco pues un super novelón. Ahora, Hex está escrito por un autor llamado Thomas Olde Ewelt. No sé si se pronuncia así, si no se pronuncia así me pido una disculpa. El caso es que Thomas es holandés, entonces pues ya saben, yo no estoy tan familiarizada, entonces pues no sé si lo estoy pronunciando adecuadamente, pero bueno, Thomas Olde tiene 40 años de edad actualmente y ha recibido 2 grandes premios por sus relatos. El primero es el premio Hugo, que es uno de los premios más importantes en fantasía, así como el premio Paul Harlan. Me parece que ha recibido 2 veces el Paul Harlan, pero ha sido nominado muchas otras veces para estos mismos premios y para otros incluyendo, y creo que es el más importante, el Premio Mundial de Fantasía. Entonces estamos hablando de que este autor pues ya es bien conocido, y tiene varios escritos. Él ha escrito 5 novelas, sin embargo también escribe mucho cuento. Estudió literatura inglesa en Holanda y luego literatura americana en Ottawa, Canadá. En múltiples entrevistas ha dicho que sus héroes literarios principales son Stephen King y
Roald Dahl. Ha mencionado muchos otros, pero estos son como para él los principales y me parece importante mencionarlo porque sí se nota la inspiración o que ha leído a estos autores, ¿no? De hecho, en el libro se ganó las alabanzas tanto de Stephen King como de George R.R. Martin. Ambos, si ustedes ven en la portada, pues están así como maravillados, ¿no? De wow, increíble libro, espeluznante, shilili, shalala, etc. Como ya les había dicho, Hex es su quinta novela, pero él también escribe cuentos y parece que sus cuentos son bastante buenos. Personalmente es la primera vez que leo algo de Thomas Olde y me gustó mucho. Ya obviamente hablaremos al respecto, pero yo creo que seguiré buscando algo más de este autor. Hex como libro se publicó en 2016, pero solo en Holanda y en holandés, obvio, siendo un éxito tanto en taquillas como en con el público general y pues las críticas de allá, ¿no? Por lo que posteriormente el libro se tradujo al inglés más o menos en el 2020 y bueno, después de traducirse en inglés también se tradujo al español. Lo interesante es que en Holanda la gran mayoría de la población habla inglés, es como un idioma que pueden hablar o que les enseñan, ¿no? Bueno, no sé, nunca he ido a Holanda, pero resulta que ellos hablan también mucho inglés. Y entonces el autor colaboró para la traducción del libro al inglés. Y esto es muy curioso y lo menciono porque lo que él hizo al final fue que creó dos finales para el libro. El final, digamos, inicial, que fue para la versión holandesa, pero al traducirlo al inglés le dio otro final. Entonces el libro como tal tiene dos finales. Y el final que yo leí, como es la traducción al español, pues es el mismo final que tiene la traducción en inglés. Entonces, pues creo que mi tarea para este 2024 va a ser buscar a algún amigo guapo de Países Bajos, de aproximadamente 1,80, soltero, que tenga buen sentido del humor, que le gusten los deportes y que sepa cocinar, para que me pueda ayudar a entender el final original. Tengo entendido que igualmente la versión en holandesa tiene lugar en Holanda y la versión traducida al inglés y posteriormente al español tiene lugar ya en Estados Unidos. Al igual que con La señora March, este libro ya es un éxito tanto en taquillas y en críticas que en este caso la Warner ya compró los derechos del libro y se planea o se está planeando llevarla a la pantalla grande, aunque realmente no se ha dicho si van a hacer película o si van a hacer serie. Sin embargo, al igual que La señora March, yo ya quiero ver el resultado porque este es un libro que también me gustó mucho y creo que en lenguaje audiovisual bien hecho debe de verse increíble. Ahora vamos a hablar un poco sobre el libro. A mí sí me gustaría leerles la sinopsis como está para darnos una idea, ¿no? Dice: este libro nos narra la historia de un lugar llamado Black Springs, un típico pueblo estadounidense, pero con un macabro secreto. Una mujer recorre las calles con la boca y los ojos cosidos, entra en los hogares y espía a la gente mientras duerme. La llaman la bruja de Black Rock. Los vecinos se han acostumbrado tanto a su presencia que a veces se les olvida lo que ocurriría si algún día abre los ojos. Para protegerse de curiosos, los fundadores de Black Spring han instalado equipos de vigilancia con los que mantienen la zona en cuarentena, hasta que unos adolescentes hartos de su aislamiento deciden saltarse las normas y convertir la maldición en una experiencia viral. Nadie se imagina la siniestra pesadilla que entonces los aguarda. Ahora, mucha gente ya sé que va a empezar o que va a decir de que, ay, no, es que tiene que asustarme, porque esto pasa mucho con el terror. A mí me gusta muchísimo el terror, pero no porque me guste o no porque considere que un buen terror es de que no pueda dormir en la noche, o no sé, o como con los jumpscares, ¿no? O sea, el terror es algo muy interesante. El miedo es algo muy personal. Mis miedos no tienen que ser siempre los miedos de todas las personas, incluso también dependen mucho de nuestro contexto cultural, de nuestras vivencias, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque ya los vi diciendo, ay, este libro no me dio miedo, está bien chafa.
Porque lo mismo pasa con las películas, ¿no? Uno recomienda una buena película de terror y siempre es como de no, si no me dio pesadillas, no es una buena película de terror. Ok, entiendo que si ese es su estándar para calificar el terror, está bien y no me meto, pero para mí no. A mí el terror me gusta mucho porque considero que, a diferencia de muchos otros, la ficción es clave para entender la verdad o la realidad. De hecho, yo creo que por eso a través de la historia del ser humano nos dedicamos a contar historias que no necesariamente son reales o están basadas en, pues sí, en la vida real de alguien, ¿no? O sea, la manera más fácil y sencilla de transmitir un mensaje es a través de la ficción. De ahí que existan, pues no sé, los relatos de cuentos o las fábulas, o sea, ese tipo de enseñanzas que se dan a través de un relato ficcional. A mí por eso me gusta la ficción. Y el terror me gusta mucho porque en el terror siempre se ha caracterizado por relatar historias que en algún momento son tabú para la sociedad o para alguien o para algo, ¿no? O sea, por eso es más fácil hablarlas desde este punto de vista en el que a alguien le va a dar miedo. Ejemplo, cuando George Romero hizo o decidió hablar sobre todo esto de los zombies, de los muertos vivientes, etcétera, él quería dar un mensaje más bien sobre racismo. De repente uno no se imagina, ¿no? Porque uno ve es como de, pues nada, son monstruos, cosas así, pero no. Ya también de aquí nos podemos meter a lo que en películas la gente, o en cine la gente llama de terror, ¿cómo le llaman? A lo que le llaman terror elevado, especialmente en cine, porque hay mucha gente que considera que hay películas de terror que sí nos quieren mandar un mensaje, y esto empezó con toda esta moda de Eggers o de Hereditary, o sea, como estas películas que según ellos sí tienen un mensaje. Yo considero, a mí no me gusta esta división del terror elevado. El terror para mí todo tiene un mensaje, incluso los slashers, ¿no? Que de repente pues nada más es gente matando a otra gente, pero hay un mensaje ahí que uno tiene que saber escuchar, como todo en esta vida. Entonces, por eso me gusta el terror, y creo que cuando vemos o leemos alguna historia de este género, tenemos que ver más allá de qué tantas pesadillas me causaron. A mí en lo personal este libro sí me dio miedo. Hubo varios momentos en los que tuve que dejar de leer porque además, como estaba leyendo en Kindle, les digo que estaba yo en la noche en la oscuridad leyendo, y de repente era como de, bueno, no, ya me voy a detener, mejor lo sigo mañana. Pero bueno, para mí esta es una novela muy inmersiva porque terminas enredándote mucho en la historia desde el inicio. Pasa muy rápido, se lee con mucha facilidad y además está escrita de una forma muy visual, por así decirlo. Que quiero decir que el lenguaje es como sencillo, fácil, y entonces te imaginas fácilmente lo que está pasando, y eso hace que la lectura por lo tanto sea muy rápida. Aunque personalmente a mí al inicio se me hizo un poco difícil en el sentido de que salen muchos personajes, son personajes que tienen nombres que, como les digo, son holandeses, pues no son nombres fáciles para mí, y entonces de repente sí me tenía que regresar para decir ¿quién es este? Pero ya como al segundo, tercer capítulo ya le había agarrado la onda, porque sí al inicio te presentan todos los personajes. Yo dividiría el libro en dos partes. La primera parte en la que te muestran los personajes, la dinámica del pueblo y también pues la historia de la bruja, ¿no? Que es como lo principal. Y la segunda parte en la que todo se va a la mierda y pues ya hablaremos más al respecto. Vamos a hablar un poco del personaje principal o el villano, que en este caso es una bruja. La bruja se llama Catherine Van Wheeler, aunque en esta novela muchos la llaman la bruja de Black Rock. ¿Quién es ella? Es una mujer con poderes sobrenaturales que en la actualidad, el presente del libro, por así decirlo, va caminando por todo el pueblo encadenada, con los ojos y la boca cosidos. Y bueno, desde esta imagen ya se empieza a dar pues mucho miedo, ¿no? La portada que yo les mostré igual y no da mucho miedo, pero hay otra portada por ahí en internet que está como muy creepy porque sale justamente la bruja como flotando con sus cadenas, no se le ve la cara, pero bueno, esta imagen traducida a la imaginación
miedo. Ahora, en cuanto a la historia de Catherine, nos platican que supuestamente ella vivía en Black Spring, que en ese entonces no se llamaba Black Spring, sino pues otro nombre, y que fue condenada a muerte por brujería en 1664. Antes de su condena también nos empiezan como a relatar que era una sociedad muy dogmática o muy supersticiosa, porque en ese momento pues la gente se estaba enfrentando a un mundo totalmente desconocido. Recordemos que era el momento en el que pues había muchos colonos provenientes de Europa hacia América. Un poco las vibras de los juicios de Salem y todo lo que esto pues conllevó, ¿no? Por lo tanto, como estaba en un mundo desconocido, totalmente nuevo, y era gente muy supersticiosa, pues veían señales todo el tiempo en el ambiente, ¿no? Que si el pájaro negro, que si llegaba un pájaro diferente, que el pájaro se paró en el reloj y la campana sonó, todas las enfermedades, incluso los cambios de clima o incluso las acciones de los niños más pequeños, ¿no? De que de repente es que los niños empezaron a jugar con la tierra y ya están diciendo que tal o cual cosa, eso es una señal del demonio, cosas por ese estilo. Y además también recordemos que al menos en Estados Unidos las personas que empezaron a migrar o los colonos eran personas muy religiosas. Y pues bueno, me gustó esta frase que dice: cuando la gente empieza a creer en los presagios, se produce un colapso general en su forma de pensar y de vivir. Y nos platican todo esto porque este es un caldo de cultivo en el que inicia el problema de Catherine. Ella era una mujer que vivía sola en el bosque y para ese entonces eso era pues muy mal visto. Además tenía 2 hijos, un hijo y una niña, y el pueblo decía que ellos no sabían quién era el padre, ¿no? ¿Quién era el padre o los padres? No sé. Y pues eso peor tantito, una mujer sola que no le quiere dar cuentas a nadie. Y repito, para ese entonces o incluso en la actualidad. Es como, ay, Dios mío, qué horror. Y la cereza del pastel era que ella nunca iba a la iglesia y para ese entonces ahí era una señal inequívoca de que esa persona estaba en malos pasos. Como curiosamente esta necesidad vieja o antigua de la sociedad de querer ver a fuerzas al individuo, ¿no? Y si no lo ven, asumen que está en malos pasos o que es una mala persona. Y peor si es mujer, imagínense. Esta parte me gustó mucho, aunque personalmente me hubiera gustado que se indagara más o se platicara más sobre este momento histórico en el cual Catherine vivió. Porque a mí me gusta mucho esto de las brujas de Salem y de recordar este momento histórico, etcétera, ¿no? Pero ya estoy leyendo otro libro que también se los voy a recomendar muchísimo, donde se habla justo de eso y trae todas las vibes. En este caso no. Pero bueno, se habla poquito y creo que eso es lo más que suficiente. Pero entonces sucede un suceso muy extraño que demuestra que probablemente las sospechas de los pueblerinos no estaban tan equivocadas, o quién sabe. Y esto pasa cuando el hijo de Catherine muere por viruela y hay testigos de gente que dicen o que decían que la vieron a ella de negro enterrando al niño en el bosque. Sin embargo, 2-3 días después, la misma gente observa al niño caminando por el pueblo como si nada. Como si la misma Catherine lo hubiera resucitado. Y entonces pues la detienen, la torturan con muchísimos castigos y después de toda esta cosa tan horrible, ella confiesa que es una bruja. Y desde aquí empezamos a pensar mucho sobre nuestro sistema judicial o todos los sistemas judiciales, no sé. Pero bueno, ella ya la torturan, dice que es bruja y como castigo dicen que ella tiene que matar a su hijo, porque para la gente del pueblo este niño es un ser impío, es un ser horrible, y si ella se negaba a matarlo, el pueblo iba a matar a su otra hija. Entonces es una manera de obligarla a escoger entre sus hijos, ¿no? Total que ella lo mata, lo cual debió de haber sido horrible, y posteriormente a ella la obligan a saltar de una horca para pues, que se ahogara, ¿no?
porque aquí lo importante era simbolizar la expiación y el autocastigo pues de esta persona. Después de que ella ahora sí que se automata, no sé cómo decirlo, la obligan a matarse, aventaron el cuerpo de Catherine al bosque. De aquí hay un salto interesante porque se supone que 4 meses después había una excursión de otro pueblo distinto. Por ahí llegan a Black Spring y se dan cuenta que todos los habitantes de ese lugar habían desaparecido, que solo quedaban las casas, los edificios y demás objetos, pero de los pobladores nada. Se convirtió desde ahí en un pueblo fantasma. No fue hasta 1713 que se decidió repoblar dichas casas y dichos edificios, y el pueblo se rebautizó con el nombre de Black Spring. Por eso les digo que antes, no me acuerdo cómo se llamaba, pero antes era otro pueblo, ¿no? Pero a partir de aquí pues ya se rebautiza y nace Black Spring. Sin embargo, a la semana de volver, se suicidaron 3 personas sin razón aparente, y la partera del pueblo asesinó a 8 bebés antes de que la encerraran. Y cuando la detienen y la interrogan, ella dice que lo hizo porque una mujer salió del bosque, le susurró cosas y pues la obligó a decidir entre los niños. Como ella no pudo decidir entre ellos, pues los mató a todos. Obviamente esta situación hizo que la gente se pusiera muy mal, y entonces 8 ancianos o algunos ancianos de ahí de ese pueblo decidieron meterse al bosque e investigar. Cuando regresaron al pueblo, dijeron que habían encontrado una mujer a la cual habían expulsado todos sus demonios, porque pues aparentemente esta mujer estaba poseída, y para poder expulsar sus demonios le habían cosido los ojos y la boca, y además la habían atado con cadenas para evitar que ella hiciera más daño, que no pudieron pues desaparecerla, matarla, asesinarla. Eso fue como lo único que hicieron para limitar el mal que existía en ella y en el bosque. Sin embargo, ese mismo año, todas estas personas o todos estos viejos que participaron en este exorcismo ritual, no sé cómo llamarlo, murieron de formas pues desconocidas, raras, ¿no? Sin embargo, tuvieron éxito al limitar el mal de Catherine, que en el libro se menciona mucho como el mal de ojo. Sin embargo, ella no se fue del pueblo, porque seguía apareciendo caminando por las calles de Black Spring de día y de noche, con los ojos y la boca cosidos. O sea, sé que lo repito mucho, pero es que esta imagen a mí me encantó. Es muy creepy, es muy creepy. Y bueno, y todas las cadenas en el cuerpo, ¿no? Y no nada más caminaba, porque aparentemente ella tenía como una ruta que seguía en el pueblo, ¿no? Sino que también de repente se aparecía dentro de las casas de las personas, ya sea de día y de noche, y pues esto es, pues sí, claro que daba miedo, ¿no? Incluso hay una escena muy chistosa en la cual hay una pareja pues teniendo las relaciones conyugales y que de repente se les aparece la bruja así de la nada, y pues sí, esa es como la rutina nueva de la bruja. Y regresamos al inicio, porque esa es la historia de la bruja, ¿no? De Catherine, de la bruja de Black Spring, de Black Rock también le llaman. Porque en esta situación, en este ambiente, es donde está la actualidad o el presente de los personajes del libro. Ellos viven alrededor de Catherine, incluso ellos tienen una aplicación muy chistosa en la cual pues la gente del pueblo va como comunicando dónde ven a la bruja, ¿no? Si se aparece en tal lugar es como de, se me apareció Catherine en mi casa a las tal horas, se quedó aquí y ya se desapareció, es como desapareció a tal hora, y entonces otra persona, ¿no? Ahora yo vi a Catherine aquí en el Walmart, bueno, en la tienda, o sea, como cosas así. Incluso ellos tienen como una especie de policía encargada de verificar que todo vaya bien con Catherine, dónde está, qué hace y que nadie la moleste, que eso es lo que le da el nombre al libro, porque todo este sistema se llama Hex, H-E-X. Y esta policía es muy importante porque no nada más es de que estás viendo a la bruja, se te puede aparecer y está caminando por la calle de tu casa, no, sino que también hay como efectos secundarios de la existencia de esta bruja en la gente de ese pueblo.
Número uno, que cuando las personas se quieren ir de Black Spring, llega un tiempo en el cual ellos empiezan a sentir o percibir cosas, alucinaciones, pensamientos extraños que los llevan a un deseo de suicidarse sin razón. Entonces por eso estos pobladores no pueden estar lejos de Black Spring, están condenados de cierta forma a vivir en ese pueblo pues para el resto de sus vidas. Por lo cual también ya en la actualidad, porque pues la actualidad es como tipo 2000, ¿no? No hay como el acceso a internet dentro del pueblo porque hay mucho miedo de que otras personas vean a Catherine y pues qué va a pasar con eso. Nadie sabe qué pasaría si el mundo, más allá de Black Spring, se enteran de la existencia de esta bruja, ¿no? Que, repito, no es como un fantasma, sí es un ser sobrenatural, pero no es, porque sí hay, o sea, sí la puedes tocar, sí ella puede hacer cosas, o sea, es como si ella nunca hubiera muerto, como si hubiera regresado y nunca se hubiera muerto desde que pasaron estos incidentes que les comento. También no está permitido acercarse a la bruja porque ya han tratado, o en la historia han tratado de quemarla, de cortarle la cabeza, de matarla, etcétera. Y cada que pasaba algo así, pues justo desaparecía, o no sé, o sea, tipo que la están a punto de quemar y desaparecía, ¿no? O le iban a cortar la cabeza y desaparecía. Entonces no se le puede hacer daño. Pero cada que le querían hacer daño, alguien en el pueblo moría de formas igual misteriosas, ¿no? Nadie sabía qué les había pasado y habían morido y habían muerto. Por lo que pues con todo esto la gente tiene muchísimo miedo y vive alrededor de toda esta dinámica de lo que es Catherine. Incluso desde que son niños les empiezan a explicar todas estas reglas del pueblo, de lo que es Catherine, incluso los castigos para quienes rompan estas reglas, castigos que como se hicieron desde el 1700 pues son extremadamente salvajes y retrógradas, ¿no? Por lo que toda la población vive con un miedo constante y aunque no lo quieran, repito, a merced de la bruja. Pero aquí es donde conocemos a la familia Grant, los verdaderos protagonistas de esta historia, que son mamá, papá Grant, hijo mayor Steve e hijo menor Matt. Ellos pues, son una familia pues bastante normal, bastante linda. Lo curioso es que ellos se caracterizan por ser como estas personas de ciencia, ¿no? Que siempre están como muy escépticos. O sea, obvio creen en la bruja porque, repito, ella se aparece constantemente, no es como un misterio que, ay, a mí me platicaron. O sea, no, todas las personas del pueblo la ven, la pueden ver y han tenido ciertas interacciones con Catherine, pero pues ellos son como él es, no me acuerdo si es doctor o es algún tipo de científico, no recuerdo muy bien ahorita, el papá, pues trata siempre como de traer la razón o de decir o de no dejarse llevar tanto por el instinto, por el miedo, porque la población vive en este miedo y entonces se muestra mucho lo que la gente es capaz de hacer dentro de este miedo o dentro de este estrés. Eso es lo curioso de esta familia, ¿no? Porque pues bueno, al final está increíble. El desarrollo de esta familia me gustó. Está padre. Pero bueno, aquí el importante, al menos al inicio del libro, es el hijo mayor, Steve, porque pues él es un chavo de la chaviza, es un adolescente que disfruta hacer videos de YouTube haciéndole bromas a sus amigos, a su familia, pero repito, las leyes en Black Spring son muy limitantes y entonces solo puede grabar ciertas cosas. Obviamente está súper prohibidísimo que grabe a Catherine y si llega a hacer eso, pues el castigo es horrendo, ¿no? Entonces él, como muchos otros pobladores, pues ya está harto de vivir con el miedo y todas las dificultades que ya les comenté, porque pues él es un adolescente y pues el vato quiere tener internet, el vato quiere tener su Instagram, su Twitter, sus redes sociales, ¿no? Aunque él haga videos y los suba a YouTube y sea youtuber, realmente es una interacción muy limitada la que se le permite, pero pues por lo mismo él quiere más.
Incluso él, pues obvio, también sueña con casarse y conocer a alguien fuera de Black Spring, pero el problema es que si él trae a alguien de fuera a Black Spring, pues está condenando a esa persona a vivir con todo esto que ya les dije, a merced de la bruja, etcétera, ¿no? Entonces, pues también es algo que él no quiere y pues que le da miedo. Y por esa razón convence a su grupo de amiguitos para ir recabando pruebas de Catherine, porque y haciendo ciertos experimentos que al inicio son como muy pequeños. Lo que quieren hacer es un documental para demostrarle a la gente que a la gente no le quede ninguna duda de lo que está pasando, y pues esto pueda cambiar el ostracismo con el que viven en todas estas personas, ¿no? Obviamente todo esto a las espaldas de las autoridades y de sus padres, porque les repito, ellos están quebrantando la ley, que ellos le llaman ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero si ellos quebrantan la ley, el castigo va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces lo están haciendo todo esto en secreto y de poquito en poquito, y empiezan a recabar esta información. Pero el problema real arranca cuando uno de sus compañeritos pues es un disocial de esos de libro, de esos que uno dice, ay, que esos nos daban risa cuando nos llevaban al psiquiátrico, ¿no? De que, ay, ¿qué hacemos con él? No, aquí no es el lugar es que lo lleven a la cárcel. Bueno, no a la cárcel, pero pues ustedes me entienden. Y pues a partir de aquí las cosas se empiezan a poner muy tensas, y pues es cuando empiezan los cimientos de la segunda parte, que es la que yo titulé Cuando todo se va al carajo. Pero esa parte ya no se los contaré porque sería todo spoilers, y la verdad creo que este libro es un muy buen libro, es muy divertido, se lee muy rápido y es una invitación para que ustedes lo lean. Como ya les dije, a mí sí me dio miedo varios extractos del libro. Sí hubo momentos en los que dije, hoy me detengo. Obviamente no estoy diciendo que ustedes se van a orinar, o sea, no sé, o van a tener pesadillas toda la noche, no, pero quiero decir que sí maneja un nivel de terror, de misterio y pues de cosas desagradables que sí te dan, pues sí, ¿no? Ese escalofrío. Pero algo que no me gustó, pero sí me gustó, bueno, no sé, estoy como in between, es porque el terror de este libro no es tan sobrenatural. O sea, sí está el terror de la bruja, de lo que les platiqué, de toda su historia, que obvio da miedo, que la bruja está ahí, pero la mayor parte del terror que se maneja en el libro es un terror basado en acciones humanas. Y creo que al final ese siempre es el peor tipo de terror, ¿no? Lo que la gente es capaz de hacer por miedo. Porque durante todo el libro me da risa que ellos hablaban mucho de no, es que antes es que la gente no entendía, la gente era muy dogmática, muy así, muy acá, pero ya cuando estás viendo lo que está pasando, lo que están viviendo ellos o cómo ellos están respondiendo, te das cuenta que no están muy alejados de estos colonos que llegaron en el 1600, ¿no? Que creo que eso es lo chistoso, ver todas estas conductas regresivas que nos hacen pensar que las épocas antiguas pues nunca están muy lejanas, o que pues antes de criticar que lance el inocente la primera piedra, o como digan, no sé, ustedes me entienden. Y repito, esto es muy chistoso porque todos somos muy civilizados hasta que pasa algo que realmente nos enseña, como dicen, nuestra verdadera naturaleza. En Goodreads me gustó mucho un comentario de un chico que ponía que él había leído este libro durante la pandemia y que pues le había dado doble miedo por eso, ¿no? Porque en el libro igual se maneja como esta sensación de tener que estar encerrado, de tener que estar haciendo cosas que uno no necesariamente quiere, pero para un bien mayor, y de repente no falta el que se desespera y entonces no entiende cómo es esto de un bien mayor y cosas por el estilo, ¿no? Sí, justo a mí con tantas cosas tan horribles que han pasado en el mundo en los últimos años, pues sí, a mí me recordó mucho, por ejemplo, en la pandemia, respuestas de mucha gente que eran, pues sí, bastante retrógradas, egoístas y a veces hasta agresivas, ¿no? Y
no sé, nada más de pensar de la gente que en esa época le aventaba cloro o agredía al personal de salud en la calle, o incluso el mismo personal de salud, porque ustedes saben que yo también soy médico, en esa época trabajaba en un hospital, y me acuerdo que muchos compañeros adscritos empezaron a tener pues muchísimo miedo, lo cual es muy entendible, pero que no lo manejaron bien, y entonces era de que no, yo me quiero ir del hospital, y pues yo creo que estaba en todo su derecho de decir no, yo no quiero estar en este momento, pero pues tampoco renunciaban, entonces inventaban un buen de excusas para no estar en el hospital, pero pues también entorpecían el que pudiéramos o se pudiera contratar gente nueva o gente que realmente quisiera trabajar en ese momento, ¿no? Y muchas cosas por el estilo. Entonces, pues sí, me da risa pensar que también, por ejemplo, en ese momento, en un momento de estrés tan grande como fue la pandemia, que la gente empieza a decir teorías conspiratorias medio muy sacadas de los pelos, pero que en ese momento la gente los cree realmente, ¿no? Como desde que no, es que el virus no existe, el virus es inventado, la gente nos quiere controlar, gente que empezó, ¿se acuerda? La gente que comió cloro o que se inyectaba Lysol o cosas por el estilo, o sea, situaciones que ahora nos lo recordamos, nos reímos, parece una locura, pero que sí pasaron, o sea, que tuvimos como humanidad esta respuesta. Entonces, volvemos a lo mismo. A través de estas historias de terror, yo llegué a ciertas reflexiones, como por ejemplo, ¿qué nos hace civilizados realmente, no? O sea, ¿qué es el hombre civilizado? ¿Cuál es la forma correcta de aplicar un castigo? Porque a mí algo que me dejó pensando mucho este libro es si la justicia siempre implica un castigo. Incluso, pues, o sea, sí, las personas hacen algo malo, pero de ahí que ¿cómo podemos impartir realmente la justicia sin transformarnos en animales sedientos de venganza o de sangre o cosas así, ¿no? Los castigos, las consecuencias, ¿cuál sería la mejor forma de tratar a alguien que quebranta la ley? Eso es algo que sí se maneja mucho, porque les digo, las consecuencias para la gente que rompa el pacto de emergencia, que es así como le llaman, el pacto de emergencia, pues son castigos ya pues muy salvajes, y sí, uno también lo entiende porque de repente te das cuenta que estas personas son muy malas, y entonces uno también lo piensa como de sí, quémenlo, ¿no? Pero pues también te pones a pensar como de güey, pues son personas, es un niño, no sé, es un adolescente, o sea, sí se equivocaron, pero pues de verdad vamos a hacer esto, de verdad los vamos casi a quemar en la hoguera. Entonces es algo que a mí me hizo reflexionar. Creo que estaría padre platicarlo con, pues no sé, alguien que se dedique a las leyes. Yo no me dedico a las leyes, repito, yo soy médico. No sé mucho sobre eso, pero pues es algo que me hizo reflexionar, ¿no? Y como en muchas historias de terror, los personajes que más miedo dan no son los monstruos o lo sobrenatural, sino somos los mismos seres humanos. Los mismos seres humanos de carne y hueso y de lo que somos capaces de hacer. Y bueno, también queda, creo que esta reflexión de que cuando un conjunto de seres humanos se deja llevar por el miedo, rápidamente empiezan a actuar en nombre del odio y las situaciones escalan rápidamente. En general les digo, a mí me gustó mucho el libro, me dejó reflexionando en esto que ya les platiqué, mucho sobre la justicia. Hubo momentos de terror, sí. A mí me hubiera gustado una onda más de brujas, de Salem, pero o sea, sí hay de eso, pero muy poquito, porque repito, se transforma en un terror de lo cotidiano o un terror de lo humano. Ahora, a mí me gustó mucho porque también me recuerda mucho las historias de Stephen King. Yo soy fan de Stephen King a morir. O sea, yo recuerdo que durante la infancia y adolescencia me leí muchísimos libros de Stephen King porque yo lo amaba. O sea, era como igual de mis ídolos. Lo que me da risa es que en la actualidad mucha gente se está quejando de este libro, de que exactamente se parece mucho a los libros de Stephen King. Específicamente a Cementerio de Mascotas o a Cementerio de Animales.
Sí, y sí tiene estos parecidos que no llegan al plagio porque no, o sea, no se trata de lo mismo, pero sí tiene cierta, o sea, se nota que el autor, como ya les dije, ha leído mucho Stephen King, porque tiene muchos elementos que podemos encontrar en las historias de Stephen King también. Yo no lo veo como algo malo, yo creo que es algo normal, o sea, todos nos inspiramos en ciertas obras que significaron algo para nosotros, y pues claramente el autor no tiene miedo en decir, güey, a mí me encantaba Stephen King, o sea, entonces, pues obvio su escritura se va a parecer a la de Stephen King. Pero en esto de Cementerio de Animales, a mí sí me llegó esta duda, ¿no? Porque bueno, no esta duda, pero yo quise entender que lo que realmente era mágico era el bosque como tal, ¿no? No tanto Catherine, o quién sabe, porque me imaginé, esto no lo dicen en el libro, esto es algo totalmente que yo imaginé o que yo pensaba, que ella al momento de enterrar a su hijo, pues como en el Cementerio de Animales, pues él regresó, ¿no? Sin embargo, pues a ella le echaron la culpa. Porque también está este blank space de que a ella la mataron, o bueno, se autosuicidó, ella se quiso morir, obligada, y el pueblo la avienta al bosque y ella regresó. Pero de ahí nadie se explica cómo es que regresó. Entonces yo tengo esa idea, ¿no? Y como que nos dan de repente ciertos detalles en los cuales te dejan a pensar que probablemente lo que es mágico es el bosque, y el bosque, como el Cementerio de Animales, pues regresaba a la vida a las personas o a los seres vivos, ¿no? Pero como en Cementerio de Animales, pues no, las personas o los seres vivos no regresan bien. No hay que jugar con la muerte, eso es un hecho. Entonces sí, yo sí le encuentro similitud con Cementerio de Animales y con todo lo de Stephen King, pero repito, no lo veo como algo negativo, yo creo que es algo esperado, y además está muy bien logrado. Yo no me esperaba el final para nada, o sea, lo cual es algo, creo que es muy bueno, porque habla de que, pues sí, ¿no? Hubo una evolución de la historia de los personajes. Por eso les digo, yo me imaginaba que esto iba más en una onda de brujas, de lo sobrenatural, y terminó siendo algo totalmente diferente, pero que funciona. Entonces a mí sí me gustó. Se los recomiendo. No lo he visto en físico, me parece que lo pueden pedir en Amazon, pero por eso yo lo leí en Kindle. Y pues ya en Kindle lo pueden leer en inglés o en español. Me parece, no sé si es cierto, porque repito, yo no hablo holandés y el Instagram del autor está en holandés. Repito, necesito un amigo guapo holandés que me ayude con esto. Soltero, por favor, soltero. Parece ser que sí va a haber una segunda parte del libro, porque sí, el final queda un poco abierto. Vamos a esperar, también vamos a esperar la película, que se ve que la película o serie, que ojalá la hagan bien y que salga increíble, porque la historia sí está padre. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Escríbanme en los comentarios si a ustedes también les gustan las historias de brujas, si no les gustan, si ustedes eran fans de Stephen King o no. Y si se van a animar a leer este libro. Yo se los recomiendo ampliamente, especialmente para esta noche de brujas. Entonces, hasta luego.